Pueden sentarse, hermanos. Gracias. ¿Cuántas veces si usted no sabe algo, hablando de cualquier materia, de cualquier tema, de cualquier cosa, se atreve a preguntar a alguien que sabe? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Muchas veces como que nos da pena, vergüenza hacer la pregunta, pero hermanos, no tiene nada de malo no saber algo y que alguien lo sepa y preguntarle a ese alguien lo que queremos saber. ¿Es cierto, sí o no? Pero a muchos nos da pena hacerlo. ¿Y por qué nos da pena hacerlo? Porque nos da pena que alguien sepa que no sepamos. Y mientras tengamos esa pena, nunca vamos a saber lo que queremos saber. Entonces, ¿me entienden? En filosofía se llama el silogismo. Si queremos saber, hay que preguntar si no sabemos. Bien. El mensaje de esta tarde lo he titulado Enséñanos a orar. Una pregunta que los discípulos de Jesús le hicieron a Jesús. Y vamos a ver las circunstancias, el contexto y aprender algo para nosotros en nuestros días de esa pregunta o de esa petición que le hicieron al Señor. Enséñanos a orar. La Biblia, desde el principio a fin, hermanos, se encuentra repleta de ocasiones en donde se nos dice que la oración es algo fundamental, algo vital para nuestra vida espiritual. Sin oración, hermanos, no podemos subsistir espiritualmente. Usted sí puede pasarse 3, 4 días sin orar y piensa que está bien, pero hermanos, no. Usted necesita orar. Con mucha razón el apóstol Pablo decía orar sin cesar. Y cuando dice orar sin cesar, es sin cesar. Claramente no está diciendo que hay que estar orando. No. Pero que cuando menos no pase un día sin orar. Orar sin cesar. La oración, hermanos, es hablar con Dios. La oración es el privilegio que usted tiene de poder hablar con Dios. La oración, hermanos, es el privilegio que usted tiene de tener una relación íntima con Dios. La oración, hermanos, es algo que lo mantiene a usted y a mí en comunión con Dios. Empieza usted a ver los beneficios de la oración y por qué aquellos discípulos decidieron preguntarle al Señor, enséñanos a orar. La oración, hermanos, nos hace fuertes para la prueba, para las cosas negativas que enfrentamos. La oración, hermanos, nos da fortaleza contra la tentación, algo que constantemente está en nosotros como seres humanos y que día a día estamos batallando. La oración, hermanos, además, dice el apóstol Pablo, que nos ayuda a vencer fuerzas, potestades, principados, tinieblas,
cosas poderosas con las cuales por sí mismo no podemos vencer. Y para eso necesitamos la oración. Usted puede ver Efesios 6:12, donde dice que tenemos luchas contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. En fin, es otro beneficio que tenemos de la oración. Aparte, con la oración, entre más ora usted, más conoce a Dios. Cuando usted conoció a su esposo, a su novio, a su novia, ¿qué pasó? Entre más hablaba con esa persona, ¿qué hacía? La conocía. Eso mismo pasa con nuestro Dios. Entre más hablamos con Dios, más lo conocemos. Vean lo que dice Jeremías 29, que quiero leer. Capítulo 29, y voy a leer del verso 12 al verso 13. Y estas son palabras que Dios decía. Jeremías 29, 12 y 13. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice así el Señor, Jehová dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y yo seré hallado por vosotros, dice Jehová. Haré volver vuestra captividad y os reuniré de todas las naciones, de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, que os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Entonces vean cómo dice Dios mismo que si oramos, si le buscamos, lo podemos encontrar. Y al encontrarlo, estamos platicando con Él y podemos tener comunión con Él y le estamos conociendo más. Entre más ore, usted conoce más a Dios. La oración también, hermanos, tiene el poder de cambiar situaciones. Tiene el poder de cambiar nuestras oraciones. Una está en el Salmo 75, verso 1. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice así: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Una oración de gratitud a Dios. Gracias Dios, porque estás cercanos y las gentes pueden contar tus maravillas. Una oración positiva. Pero ahora vea el mismo individuo haciendo este tipo de oración. Isaías 55, verso 12 al 15. Aquí está escribiendo David y dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, el parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Y vean lo que dice en esta oración: que la muerte
les sorprenda y desciendan vivos al Seol, porque hay maldad en sus moradas en medio de ellos. Esa es una oración también. ¿Es oración positiva? Si cree que David es su héroe, puede decir, pues sí. Pero vean el extremo de oraciones que encontramos en la Biblia. Y usted puede encontrar muchas más. Pero en esta ocasión vamos a concentrarnos en lo de en la oración que ellos querían aprender del Señor Jesús. ¿A ustedes les gusta orar o no les gusta? Voy a hacerlo así, por semana, ¿cuántas veces oran a Dios? El hermano dice 2. ¿Quién da más? Como dicen las subastas. ¿Quién ora más? ¿Más de 2? 3. ¿Más de 3? ¿Quién va 4? ¿Quién va 5? Bien. Pero tenemos la idea de, en cierto momento, dedicar un momento para orar a Dios. Y como decía al principio, es parte fundamental de la vida cristiana, parte fundamental del crecimiento espiritual. Jesucristo tenía algo muy especial. Él era un hombre de oración. Vamos a Lucas capítulo 11, y voy a leer el verso 1. Y en su aspecto peculiar que él tenía de hacer oración, Jesús siempre se apartaba a un lugar separado, lejos de sus discípulos, para estar en contacto íntimo con Dios. Como que le gustaba esa soledad para poder tener esa intimidad espiritual con Dios. Y con frecuencia lo podemos ver que se retiraba a un monte a orar y después descendía. En una de esas ocasiones que fue a orar, vean lo que pasó. Y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y suponemos un lugar lejano. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Y enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos a orar. O sea, ya había otro individuo enseñando a orar a sus discípulos. Y la curiosidad no nos dice quién fue el que le preguntó. Yo me imagino que... ¿Quién cree? Imagínese usted. De los apóstoles. ¿Quién era el más hablador? Pedro. Yo pienso que fue Pedro el que vino. Jesús dijo: Señor, enséñanos a orar, igual como Juan enseñó a sus discípulos a orar. Y vean la oración que les enseñó a hacer. Verso 2 al 4. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Una oración que se puede decir en menos
de 45 segundos. Eso fue lo que les enseñó a orar. Ahora, ¿cómo comparamos esa oración con las oraciones que hacemos hoy en día? Duran menos de 45 segundos. Duran 1 minuto. Duran 2. Duran 3. Hay un pasaje similar, paralelo, que Mateo lo pone en un contexto diferente, refiriéndose a la oración. Y vean cómo Mateo lo explica de una manera diferente. Mateo 6, voy a leer del capítulo 6, del verso 5 al verso 8. Pongan atención. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, cuando estés en tu aposento, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Esta es porción del Sermón del Monte, donde Jesús estaba dando su mensaje, y en esta ocasión aquí Jesús, sin que le pregunten, Él está dando una clase en cómo orar. Y lo importante de Jesús que dice aquí es que les dice a sus oidores, estaban en el monte, había fariseos, había saduceos, había sus apóstoles, había gente común que los seguía, había tal vez sacerdotes, todo tipo de gente estaba escuchando el mensaje. Y lo primero que Jesús les dice es que no seáis como los hipócritas. Cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Y qué es lo que hacían los hipócritas? Resalto la palabra hipócrita. Hacían oraciones en las sinagogas. Les gustaba ponerse de pie en la sinagoga. Les gustaba en las esquinas de las calles orar y hacer oraciones largas. No 45 segundos como la oración que vimos en Lucas. Eran oraciones larguísimas que Jesús les llama que era hipocresía lo que hacían. Y la razón es que lo hacían para ser, dice, visto de los hombres. No oraban a quién, a Dios. Oraban hablando para que la gente los escuchara y dijeran, oh, este fariseo es un hombre muy religioso. Oh, este saduceo es más religioso que el fariseo porque oró 2 minutos más. Y es lo que buscaban esas gentes, ser vistos de las gentes. Por eso les llama Jesús que no sean hipócritas. Pero la recomendación que da a sus discípulos es: mas tú, cuando ores, Él les dice, entra en tu
aposento. Otras versiones dicen recámara. Entra en un cuarto solo y dice, cierra la puerta. Cierra la puerta donde estés, para que nadie te escuche. Cierra la puerta. Y en ese lugar dice, ora a tu Padre en secreto. Ahora, sabía que en el Antiguo Testamento ni Moisés, ni Isaías, ni Josué, ni Jeremías, ni Daniel, ni David, ninguno de los escritores se dirigen a Dios como Padre. Nadie le dice Padre, le dicen Señor, nuestro Dios, el fuerte de Israel, el poderoso de Israel. Pero ninguno de esos santos hombres se refieren a Dios como Padre. Y aquí Jesús les está diciendo a sus discípulos, cuando estés en secreto, con tu puerta cerrada, entonces ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en secreto, dice, te recompensará. Cuando estés orando en secreto, les recomienda, no uséis vanas repeticiones. ¿Qué es vana repetición? Está repitiendo tal vez lo mismo. Y la razón es que dice que antes de que ustedes oren, vuestro Padre ya saben de qué tienen necesidad. Ahora, no está diciendo que no le pidamos a Dios, no. O sea, a Dios le gusta que le pidamos, que le supliquemos, pero que no hagamos vanas repeticiones, porque Dios sabe ya de antemano de qué tenemos necesidad. Y dice, no sean como los gentiles que piensan que porque hablan mucho por su palabrería serán oídos, serán escuchados. Los fariseos, los saduceos, los príncipes, los levitas, los gentiles, personas hipócritas, que porque pensaban que orar mucho era ser escuchado por Dios. Y Jesús les está prácticamente diciendo lo diferente. Una oración para Jesús no era un espectáculo público para impresionar a la gente, que es lo que estaban haciendo los religiosos de aquel tiempo. Un espectáculo público para impresionar a la gente. Muchas palabras, muchas cosas vanas, oraciones largas que no llevaban a nada. Aquí voy a decir algo que se van a enojar algunos de ustedes, y de antemano les pido perdón si los hago enojar. ¿Me van a perdonar si los hago enojar? Segundo, quiero escuchar el perdón antes de que cometa yo la falta. ¿Sí? ¿Perdona?
Por ejemplo, aquí en nuestro templo, cuando empezamos nuestro servicio, es bueno orar. Gloria a Dios que lo hacemos. Pero muchas veces al presentar nuestro servicio a Dios, decimos cosas que no vienen con la ocasión. ¿Me entienden? Si se nos dice, hermano Álvaro, pase para que presente nuestro servicio a Dios. Bien, Señor, Padre nuestro, te invitamos que me hagas estar con nosotros. Aceptas nuestros cantos, nuestras alabanzas, ayúdanos y ya. No estoy diciendo que tenga que cambiar su manera de orar. Nada más que nos fijemos cómo oramos. En veces hasta pedimos por el predicador, por las ofrendas, por los niños. No tiene nada de malo, no tiene nada de malo, pero aprendamos a orar. Aprendamos la ocasión de cuándo se debe usar lo que hay que usar. En veces al orar alejamos a Dios de nosotros sin saber que Dios está aquí, hermanos. Dios está aquí. A veces decimos que habitas en lo más invisible de... Sí habita, pero Dios en nuestro servicio, ¿dónde está? Aquí con nosotros. Su presencia está en nosotros. Nosotros traemos a nuestro Dios. O sea, no lo aleje. Dios está aquí con nosotros. Y vean el modelo de oración que Él les dijo a sus discípulos en Mateo. Dice el verso 9 al verso 13. Vosotros pues oraréis así. Después de que les dice cómo no deben de orar, cómo no deben de hacer, qué es lo que hay que hacer, les dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Cuánto duró esa oración? ¿Un minuto? ¿La midió? Yo la medí. Dura menos de un minuto. Nuestras oraciones deben de ser simples para que puedan llegar a nuestro Dios. No estoy diciendo que como usted ora está mal, no. Nada más le estoy dando una recomendación de cómo podemos mejorar nuestras oraciones a Dios. Aquel discípulo vio algo en Jesús que le dijo, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les enseñó a orar. Aquí el Señor había visto algo negativo en los religiosos de aquel tiempo y les enseña a orar a sus apóstoles cómo deben de hacerlo, en secreto, con la puerta cerrada. Ahora, eso no quiere decir que no vamos a hacer oraciones públicas. ¿Por qué?
porque las vamos a hacer. En nuestros servicios hacemos oraciones públicas, no son en secreto, es en público para que todo el que esté sentado pueda escuchar la oración que estamos haciendo. Nada más, hermanos, seamos más sabios cuando oramos a Dios. Alguien le dijo, enséñanos a orar. Hoy le podemos decir, Señor, enséñanos a orar. Nuestra oración, hermanos, debe de ser sincera y espontánea, no para ser vistos por los demás, sino para ser escuchados por Dios. Así se podrá convertir en un arma eficaz a nuestro favor. Pónganse de pie, hermanos, y quiero que leamos juntos Mateo 6, del 9 al 13. Sea la versión que usted tenga, léala conmigo. Cuando estén ahí me dicen amén. Dice así, verso 9 en adelante. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por los siglos. Y el pueblo dijo, amén. Dios les bendiga, hermanos.